Entonces, en Nehemías 9, esto lo vamos a leer por que aparece el día de mañana como un día especial. Entonces, eh, por eso, para que sepan, como ya saben, he venido hablando de un ayuno que se da mañana. Por todo lo que ha venido pasando, yo recomiendo que todos lo hagamos, ¿verdad? Yo recomiendo, sería buenísimo, yo creo que purificaría a la congregación todavía más. Y de fijo traería mucha revelación. Más si de alguna forma en Yom Kippur algo no se pudo o algo así. Entonces agarrar el día de mañana con todas las fuerzas, toda la fe. Em, en otros años quizá tal vez les diga que es... o sea, el de Yom Kippur es el que siempre, siempre vamos a hacer. Este, como otro ayuno que había pasado en este mismo mes, les dije que en cierta forma es voluntario. Yo lo hago y cualquiera que me quiera acompañar, bendito sea Yahweh. Pero por todo lo que ha venido pasando, sí pienso que sería bueno hacer el de mañana y es el que aquí se menciona. Entonces por eso vamos a leer Nehemías 9. Dice el verso 1. El día 24 del mismo mes, o sea, del mes séptimo. Voy a leer rápidamente, rápido, desde el 14 del verso del capítulo anterior. Dice, y hallaron escrito en la Torá, esto fue cuando Ciro los envió de vuelta a Jerusalén. Ellos fueron y encontraron la Torá. Entonces, imagínense, después de 70 años de estar en Babilonia, van, se encuentran la Torá. Nehemías pide que la lean. Bueno, la empiezan a leer y se dan cuenta que habían pecado en un montón de cosas. Entonces dijeron, bueno, gente, hay que ponerle. Y es similar a cómo hemos estado nosotros en Babilonia espiritual. Cuando llegamos a la verdadera escritura y la interpretamos correctamente, nos damos cuenta en todo lo que estábamos malos. Entonces decimos, hay que purificarse, gente. Básicamente lo mismo. Curiosamente, vean que hemos hablado mucho de Zorobabel hoy. Según la tradición, y hay algunas cosas que parecen indicar que así es, Nehemías era otro nombre de Zorobabel. Entonces el nombre Zorobabel es para representar cuando él estaba en Babilonia, para representar al último nacido en confusión como el hijo pródigo. Nehemías cuando fue enviado de vuelta a Israel, a Jerusalén. Entonces, dice, decía el 14, y hallaron escrito en la Torá que Yahweh había mandado por mano de Moshe, vean cómo hace mención de Moshe, que habitasen los hijos de Israel en tiendas, en Sucot, en la fiesta solemne del mes séptimo, la que acaba de pasar, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tiendas, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tiendas cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Elohim, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Vean cómo dice, de las aguas y de Efraín. Primero dice, en los patios de la casa de Elohim, haciendo alusión a Yahweh Padre. En la plaza de la puerta de las aguas, haciendo alusión a Yahushua el primero, que es el agua de vida. Y en la plaza de la puerta de Efraín, haciendo alusión al último, que es descendiente de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad, segundo Éxodo, hizo tiendas en Sucot, y en tiendas habitó. Porque, oigan esto, desde los días de Yahushua, hijo de Nun, que es la principal representación del último, porque es el sucesor de Moshe, la segunda venida. Porque desde los días de Yahushua, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo gozo muy grande. Imagínense, desde Yahushua, sucesor de Moshe, no se había celebrado Sukkot bien, hasta este momento. Y dice, y leyó Esdras en el libro de la Torá de Elohim cada día. Recuerden, Esdras, según, bueno, hay 3 opiniones diferentes, pero en sí Esdras fue el que decidió que se usara este Aleph Bet, llamado Ashuri, o Ashuri, que recuerden, no es asirio. De hecho, hace poquito vi que alguien me había escrito en Facebook para decirme, eso es asirio. Recuerden que se le dio el nombre asirio porque fue cuando se volvió de Asiria que se empezó a usar. Entonces por eso se le llama así. Pero recuerden que es con esas letras con las que escribió el ángel en el muro y nadie podía entender, ni siquiera los asirios. Si hubiera sido asirio, los asirios lo hubieran entendido, pero nadie lo entendió, tuvieron que llamar a Daniel. Daniel sí lo entendió porque él tenía conocimiento de eso, de ese Aleph Bet, porque se había dado en el monte Sinaí y se había guardado el conocimiento del mismo a través de los más sabios de Israel. Por eso Daniel lo tenía y por eso Daniel sí entendió lo que estaba escrito.
Entonces fue Esdras quien decidió que a partir de ese momento, cuando volvieron de Babilonia, se empezara a escribir la Torá en este Aleph Bet. Entonces, la forma en que lo dicen es que a Moshe se le dio el dictado de la Torá, la información que estaría en la Torá, y a Esdras el escribirlo en este Aleph Bet. Así como a Eber, de donde viene el hebreo, el idioma, y a Ashur, de donde vienen las letras para ese idioma. Porque Ashur no quiso trabajar con Nimrod para levantar la torre de Babel, entonces Yahweh le dio ese honor de que este se llamara Ashurí. ¿Sí me explico? Entonces, Esdras aparece aquí, curiosamente, repito, fue él el que decidió que a partir de este momento se usara este Aleph Bet para la Torá. El punto era que Yahweh había perdonado los pecados y por ende les había permitido nuevamente usar este Aleph Bet. Se dice que este Aleph Bet se usó solo para las tablas y para una Torá que se metió en el arca de Yahweh. El resto de escrituras se hicieron con el paleohebreo. De hecho, ayer o antier vi una noticia de que en Israel encontraron como un cilindro escrito con hebreo. No sé si lo han visto, la noticia ha aparecido varias veces. Que decía, bueno, decía dos nombres ahí y después decía Jerusalén. Entonces los judíos están como locos, ¿verdad? Porque confirma que la tierra es de Israel, etc. Pero lo que me parece interesante, que yo creo que muchos no han notado, es que eso confirma que en el tiempo de Yahushua hablaban hebreo, que mucha gente lo quiere negar. Ese cilindro es del tiempo del Mesías y está en hebreo. Eso confirma que hablaban hebreo. Punto. Entonces, vuelvo aquí, dice, y leyó Esdras en el libro de la Torá de Elohim cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día, Shemini Atzeret, que sería ayer, fue de solemne asamblea según el precepto. Desprograma. Ahora sí, el 9. El día 24, que es mañana, del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y polvo sobre sí. Por eso entonces mañana vamos a ayunar. Y ya se había apartado la descendencia. Claramente, ¿verdad? Todos los de la congregación virtual están invitados a ayunar. Los que quieran acompañarnos, por supuesto, nos ayudarían mucho en oración también. Dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, como los pocos se apartan de los muchos o de las naciones. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la Torá de Yahweh su Elohei, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Yahweh su Elohei. Imagínense, la cuarta parte del día. Si está hablando del día de 24 horas, 6 horas solo confesando pecados. Luego se levantaron sobre la grada de los Levim, los levitas, Yahushua, Bani, Cadmiel, Sebanyahu, Buni, Serebiahu, Bani y Kenaní, y clamaron en voz alta a Yahweh su Elohei. Vean, este Yeshua que ven aquí, tal vez en sus traducciones aparece Jesúa, ¿verdad? Vean que ni los traductores ni ellos se entienden. En un lugar lo traducen de una manera, en otro lo traducen de otra manera. En uno ponen Josué, en el otro ponen Jesús, en el otro ponen Jesúa. De ahí. Ahora, como les he dicho, así como el hijo de Nun se llamaba Joshea, y Yahweh le agregó la Yud para que se llamara Yahushua, a Yeshua le agregó la Hei para que se llamara Yahushua. Entonces a ambos les cambió el nombre al nombre del hijo para que fueran una representación del Mesías. Ahora leímos en Zacarías de Yahushua. Aquí en Nehemías aparece como Yeshua. Entonces, a partir de los levitas, levita quiere decir adherido a. También lo traducen como adorno. Entonces es adherido a Yahushua, como el último que se hace uno con el primero. O todos nosotros somos adheridos a la salvación de Yahweh. Entonces, adherido, unido a Yahushua el Mesías, quien construyó, por ejemplo, Yahushua dijo, destruid el templo y yo lo levanto en 3 días.
El nombre Bani quiere decir construido o, sí, construir o construido ya. Entonces, fue adherido a Yahushua, el que construyó, el poderoso es el anciano de días, quien incrementa la construcción. Qué curioso que sería como Yahushua dijo que él tenía que agregar otro redil, que tenía que extender la tienda, como si Yahushua hubiese venido a construir algo y ahora viene el último a construir sobre eso. Como también los apóstoles pusieron el fundamento, Yahushua, después ellos y después el resto de gente. Entonces dice, después construyó, Yahweh quema, pero la palabra es scorch, que es como un calor mucho más fuerte que simplemente quemar. Eh, Obviamente hace alusión al fuego consumidor. El nombre es Shereb Yahu, el fuego consumidor de Yahweh, quien construye la estación. En realidad dice mi estación. Entonces, como Yahweh envía el fuego consumidor para construir el templo de Yahweh, que son los 144,000. Entonces, ahora sí lo resumo. Quien es adherido a Yahushua construye el templo, la congregación, como el poderoso que es el anciano de días, a quien Yahweh incrementa o levanta para que construya como el fuego de Yahweh el templo, que será su estación o su lugar. ¿Estamos? Esos son los nombres o el mensaje que vemos a través de los nombres de Nehemías 9:4. Pero después vienen esos mismos nombres de una manera similar, ¿verdad? En el capítulo que sigue. Entonces voy a verlos rápidamente porque aparecen unos nombres diferentes. Entonces, antes de leerlo voy a ver el mensaje de una vez. Aquel que es adherido a Yahushua, la salvación de Yahweh, es quien se revela como el poderoso, que es el anciano de días. O es el poderoso, la representación del poderoso, que es el anciano de días. Quien construye o levanta a aquellos a quien Yahweh ama o a quienes Yahweh le importa. Aquellos por los que Yahweh se preocupa, básicamente. No sé cómo traducirlo ahorita. Entonces, aquel que es adherido a Yahushua, que es la salvación de Yahweh, es quien revela al Todopoderoso como el anciano de días, quien construye a la congregación, que son aquellos a quien Yahweh ama, a través del fuego de Yahweh, el fuego consumidor, que es la majestad de Yahweh, o sea, el rey, a quien incrementó Yahweh al haberlo liberado, como al haberlo liberado del pecado, como lo vimos ahora en el Hijo Pródigo. Obviamente al haberlo resucitado de la muerte, al haberlo liberado de la muerte es cuando lo resucita, y ese momento cuando lo resucita es cuando llega a convertirse en la majestad de Elohim, después de haber sido el fuego consumidor. Bueno, va a ser el fuego consumidor eternamente, pero me refiero a una vez que resucite, va a recibir la majestad. Entonces, ahora sí leo fluido. Luego se levantaron sobre la grada de los Levim, Yahushua, bueno, en este caso es Yeshua, Bani, Cadmiel, Sebanyahu, Buni, Serebiahu, Bani y Kenaní, y clamaron en voz alta a Yahweh su Elohei. Y dijeron los Levim, Yeshua, Cadmiel, Bani, Hasabnías, o Hasabiahu, Serebiahu, Jodiyahu, Shebayahu y Petayahu. Levantaos, bendecid a Yahweh, vuestro Elohei, desde siempre hasta siempre, y bendígase el nombre tuyo, de esplendor y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Yahweh, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos.
Qué poderosos los cielos de los cielos. Esos vendrían siendo los de Yahweh. Los cielos primeros que menciona, los de los ángeles. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran, los Sabaoth, los ángeles. Tú eres, oh Yahweh, el Elohim que escogiste a Abraham. En este caso dice Abraham, puesto que cuando lo escogió todavía se llamaba Abraham. Tú eres, oh Yahweh, el Elohim que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los caldeos, y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. El hecho de que le dio la tierra del cananeo, eteo, amorreo, fereceo, jebuseo, jerjeseo, son 6. Recuerden, la creación entera fue hecha durante los 6 días. El séptimo reposó, como dando a entender que Yahweh nos va a dar toda la creación que hizo en esos 6 días, aquellos que tienen la fe de Abraham. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste un nombre grande como este día. Te hiciste un nombre grande. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. ¿Verdad? Columna de nube los guiaste de día. Yahushua vino como la lluvia temprana, como el agua de vida. Por eso como una nube, porque vino en el día. Después dice, y con columna de fuego de noche. Viene como ladrón en la noche, como el fuego consumidor. Por eso la columna de fuego para la noche. Y las dos columnas representan Yajín y Boaz, que son las dos columnas o pilares que estaban en el templo. Y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. El último viene como una luz que alumbra el camino, que es Yahushua. El último viene a dar testimonio del primero. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde los cielos, y les diste juicios rectos, una Torá verdadera, o la Torá verdadera, y estatutos y mandamientos. Entonces dice, y les diste mishpatim, Torah emet, bejukim, bemisbot, tobim. Tobim suena como todo bien. Quiere decir buenos. Ok. Entonces son los diferentes tipos de mandamientos que vienen dentro de la Torah. Jukim, que son los que Yahweh no explica, porque son los más espirituales, o sea, solo se pueden entender en espíritu. Son misterios. Mishpatim, los que se usaban para los juicios civiles, por ejemplo. Misbot, los mandamientos, como los 10, por ejemplo. No matarás. Y Torah Emet quiere decir una instrucción de verdad. Dice, y les ordenaste el Shabbat apartado para ti, y por mano de Moshe tu siervo les prescribiste mitzvot, estatutos y la Torah. Les diste el lejem de los cielos en su hambre, ¿verdad? El maná, que eso es Yahushua, el lejem celestial. Y en su sed le sacaste aguas de la peña, Yahushua, la piedra angular de la cual sale el agua de vida. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión, apostasía, pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre.
¿Verdad? Moshe los estaba sacando, ellos querían ponerse un líder para que los volviera a meter en la esclavitud. Falso Mesías. Pero tú eres Elohim que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición, o sea, ya cuando hicieron al falso Mesías de la apostasía, representado por ese becerro de oro, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Elohei que te hizo subir de Mizrayim, de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen ruach para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años, como los 40 jubileos, los últimos 2000 años. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sejón, tierra del rey de Hesbón, y tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas de los cielos, y los llevaste a tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Dice, y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas, y el suelo fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad, representando cuando entremos a la tierra prometida, cuando entremos al reino, todo va a estar listo. Yahweh hizo que cuando llegaran a la tierra prometida, ya estuviesen las casas construidas, árboles dando fruto, plantíos dando comida. Entonces no tuvieron ni siquiera que trabajar. De hecho, los cananeos sabían que Israel venía a conquistar la tierra. Entonces cuando Israel salió de Egipto, los cananeos dijeron, hoy vienen para acá, destruyamos todas las cosas. Entonces destruyeron las casas propias, destruyeron todos los sembradíos y todo. Pero como Israel quedó 40 años dando vuelta, los cananeos dijeron, de ahí, no vinieron nunca, empecemos a construir. Entonces tuvieron que volver a construir todo. Cuando terminaron de construir fue cuando Yahweh lo sacó. Entonces, dice, y se deleitaron en tu gran bondad, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu Torá tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación, fin de los tiempos, clamaron a ti. Obviamente esto que está diciendo Nehemías ya pasó, pero es para representar lo que va a pasar. Dice, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían shalom, volvían a hacer lo malo delante de ti. ¡Qué duro! Una vez que ya sentían paz, se olvidaban de hacer lo bueno. Pero una vez que tenían shalom, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu Torá, mas ellos se llenaron de soberbia, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Cuando uno empieza a hacer la voluntad de Yahweh, empieza a sentir lo que es vida. Cuando está en el pecado, olvídelo. Está muerto y no lo sabe. Estás engañado, en una ilusión. Pero cuando uno empieza a hacer la voluntad de Yahweh, de repente empieza a sentir paz, empieza a sentir esa llenura, que no necesita cosas materiales para sentirse bien, que no necesita las cosas del mundo para sentirse lleno.
porque de por sí nada de eso lo va a llenar nunca uno. Se rebelaron, decía, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu ruaj por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Elohim clemente y misericordioso. Qué interesante que los que no creen en Yahweh lo acusan de ser malo, pero solo los que verdaderamente creen en Él son los que reconocen su gran misericordia. Entonces mucha gente ve esto y dice como misericordioso. No, ve aquí, mató a este, mató aquí al otro. Y los mató porque por algo tenían que morir. Y eso es lo que hay que entender. Cuando un impío muere, eso es misericordia para los justos, que pueden ser dañados por ese impío. ¿Sí me explico? Yahweh es bueno. Entonces, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Elohim clemente y con misericordia. Ahora pues, Elohim nuestro, grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros profetas, y a nuestros sacerdotes y a nuestros profetas, a nuestros Coanim y a nuestros Nabim, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Una vez más el punto, reconocer, tú eres justo, lo que nos haya pasado nos lo merecemos de fijo. Porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros Coanim y nuestros padres no pusieron por obra tu Torá, ni atendieron a tus misbot y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes dominan sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros Levim y por nuestros Kohanim. Y ahí termina el capítulo. Entonces, que Yahweh tome el arrepentimiento en el nombre de Yahushua, que nos limpie y que mañana sea de mucha purificación para todos.